Buenas noches, mis hermanos y hermanas amadas de Costa Rica. Señor me los bendiga mucho. Esperamos que el Señor les continúe protegiendo, bendiciendo en medio de este caos y de esta pandemia. Gracias al Señor por su bondad para con sus hijos. Amén. Hoy que es servicio de oración, estaremos orando, por supuesto, unos por los otros. Por las diversas peticiones que tenemos. Recordemos que el Señor quiere que seamos perseverantes en la oración. Primera Tesalonicenses 5, creo que es 17 o 18, dice orad sin cesar. También Lucas 18, el Señor nos da la parábola del juez y acerca de la viudita que perseveraba y venía molestando al juez, pidiéndole justicia, y entonces el Señor aplicó eso diciendo: si este juez acudió para responder a la necesidad de la viuda, ¿cuánto más mi Padre también hará justicia a sus hijos? Gracias, Señor, por todas esas promesas, y Él nos pide que vengamos y oremos a Él. Clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe? Qué lindo es tener un Dios que nos ama y dice: hey, recuerden que yo los amo, pídame lo que necesiten, yo estoy aquí listo para vertir en cada uno de ustedes las bendiciones que necesitan. Amén. Esta noche vamos a conectar el estudio que hemos tenido sobre la perpetuidad de la iglesia, lo cual en una forma abundante ya hemos compartido las escrituras que nos aseveran esa gran verdad. Gloria al Señor. Y esta noche quiero que comencemos unos estudios, quizá van a ser unos 3-4 estudios sobre la novia de Cristo, que es por supuesto su iglesia también, ¿verdad? El hecho de que Él le haya garantizado su existencia aquí en esta tierra y que nada la iba a barrer de este planeta, que Él la iba a proteger, que Él la iba a tener acá para que como un ejército victorioso siga triunfando y hasta que Él venga. Es porque Él desea tener esa iglesia de Él que al final la perfecciona, la llena de gloria, como la de Él, también para celebrar esas bodas del Cordero que tenemos en Lucas, en Apocalipsis capítulo 19. Esta noche vamos a leer un poco más, tanto acerca del novio como de la novia, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento tenemos vestigios de esa enseñanza tan preciosa. Vamos a leer en Levíticos capítulo 21 y después también en Segunda de Corintios capítulo 11. Levíticos capítulo 21 verso 10 dice así: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado, el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Verso 13. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo
una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Amén. Ahora, teniendo este segmento de la palabra de Dios acá en cuanto a las reglas que el Señor tenía para el sumo sacerdote. El énfasis que quiero hacer acá es lo que concierne a nuestra lección, que dice el verso 13, tomará por esposa a una mujer virgen, no una repudiada, no una persona inmoral, fornicaria, no una infame, no una ramera, no una viuda, pero una muchacha virgen. Y ahora en 2 Corintios capítulo 11, dice la palabra de Dios acá, que el apóstol Pablo en esos términos se dirigió a la iglesia de Corinto. Cuando dice acá en el verso 1 hasta el 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como ¿qué? Como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento representa nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Y así como Dios el Padre quería que el sumo sacerdote del primer pacto, del antiguo pacto, la esposa del sumo sacerdote fuera una virgen, también quiere que su sumo sacerdote del nuevo pacto también tenga una virgen. Hay tantas similitudes y tantos paralelos y analogías en la palabra de Dios en referencia al Antiguo Testamento conectados con el Nuevo, y esta es una más de ellas. En Hebreos capítulo 5, versos 6, dice lo siguiente. Filipenses, Hebreos capítulo 5, verso 6, dice: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el capítulo 7, verso 17 también dice: pues se da testimonio de él, de Cristo Jesús, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y también acá en Hebreos capítulo 4, verso 14, que teniendo un gran sumo sacerdote, como los israelitas tenían a Aarón, el hermano de Moisés, como su sumo sacerdote, que representaba a todo el pueblo de Dios, así también el Señor Jesucristo es el nuestro. Dice,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. Sí, vaya y después 3 textos que nos aseveran que el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. El hecho pues de que el Señor diga que la esposa del sumo sacerdote no debe de ser esto, no debe ser lo otro, eso quiere decir que debe reunir ciertas calificaciones, ¿verdad? Porque va a ser la esposa de el intercesor del pueblo de Dios delante de Dios. Y ya miramos pues que el apóstol Pablo les ganó a Cristo, a esa gente de Corinto, los fundó como su iglesia del Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento, y les dice, cuando hubo la organización de la iglesia, cuando ustedes fueron establecidos como tal, yo les presenté delante del Señor a ustedes como una virgen, como una novia para Él. Amén. Y hermanos de Canaán y hermanos de cualquier otra iglesia nuevotestamentaria, misionero bautista, el hecho de que son cada una iglesia del Señor Jesucristo, es la novia de Cristo, y el Señor quiere que mantengamos esa virginidad, esa pureza, esa cualidad, porque el Señor es puro, el Señor es santo, el Señor es limpio, el novio como tal, y Él quiere tener así a su novia. Amén. Y que no sea al revés, porque podría ser al revés. Recuerden que en el texto que leímos de Levíticos 21 dice el Señor que si Él, vamos a leerlo de nuevo, no tomará viuda, verso 14, ni repudiada, ni infame, ni romera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo soy el que los santifico. Amén. Así pues, hermanos, el hecho de que el sumo sacerdote se casara con una mujer infame, una mujer viuda, una mujer de mala reputación, traía la mala reputación a él. Y entonces también sus hijos, su descendencia, heredaría esas cosas. Y ya sabemos que el Señor Jesucristo no va a permitir eso. Él quiere que así como Él es santo, nosotros seamos santos. Pero si en cambio Él nos tolera, Él cierra los ojos y barre y pone debajo de la alfombra todas nuestras infidelidades y pecaminosidad y todo lo demás, alcahueteando esas cosas, siendo la novia de Cristo, la esposa de Cristo, entonces Él pierde su posición de pureza, pierde su posición de santidad, pierde su dignidad. Por eso dije, esto no va a ser al revés, ¿verdad? No es, por eso, hermanos, esto es muy delicado, esto es asunto serio, no podemos tomarlo así livianamente, a la ligera, ¿verdad? El hecho pues de que el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Él tendrá su esposa, tendrá su novia, dice la palabra de Dios, sí, en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, que Él la compró con su sangre. Bueno, eso dice en Hechos 28.
Hechos 20:28, pero que también Él dice que se dio a sí mismo por ella, que la amó, que se dio a sí mismo por ella para santificarla con el lavamiento de la palabra y para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga, ni cosa semejante. Así pues, el trabajo del Señor, hermanos, es eso, santificarnos, que seamos puros para Él, moralmente, doctrinalmente. Ese es el precio que tenemos que pagar a nosotros. La salvación es apenas el principio. El hecho que usted haya recibido a Cristo como Salvador personal y se haya ya hecho por la obra del Espíritu Santo un Hijo de Dios, gloria al Señor por eso, pero eso no le califica a usted todavía para decir, yo soy parte de la Iglesia de Cristo. Los predicadores protestantes, eso es lo que dicen. Cuando usted recibe a Cristo como Salvador, es bautizado en el Espíritu Santo, o ingresa usted al cuerpo de Cristo y bla, 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 etcétera, etcétera. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Hay requisitos que la palabra de Dios requiere de parte de nosotros. Decir que una persona salva ya está como miembro de la esposa de la novia de Cristo, de quien va a ser su esposa, es como decir también que cualquiera nacido de la simiente de Abraham es también un verdadero israelita, y la palabra de Dios dice que no. Yo creo que este es un buen ejemplo. Veremos lo que dice en Romanos capítulo 9, verso 6. Este es un buen paralelo que podemos comparar. 9:6 de Romanos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Hermanos, claramente está diciendo acá, y esto hasta lo alegaron los judíos al Señor Jesús en Juan capítulo 8. Dice, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos, somos de Abraham. Y entonces ellos estaban diciendo, al ser hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Y dice el Señor, no, eso no es así. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham querrían hacer. Dice, y no querrían ustedes matarme, pero os diré de quiénes son ustedes hijos. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Estoy diciendo, hermanos, pues, que decir que alguien, porque es hijo de Dios, ya pertenece a la iglesia de Cristo, es igual que cualquiera que desciende de Abraham diga también soy hijo de Dios. No es así. Esto no se hereda así tan fácilmente. Una primera cosa que quisiera que miráramos en este estudio breve, y vamos a tener más material al respecto, hay bastante y muy, muy sabroso, muy, muy bueno este estudio. Una cosa que tal vez a usted le va a parecer muy, muy tácita, lógica, innecesario de decirse, pero lo voy a decir, es que nadie quiere tener una novia muerta, pero que sea una novia viva. Y si va a usted pensar, por supuesto que sí, ¿quién va a querer casarse con una muerta? Bueno, tampoco el Señor Jesucristo. A lo que me estoy refiriendo es que hay muchas personas que porque son religiosos, porque son devotos a esto, devotos a allá, etcétera, etcétera, que ellos también son la iglesia de Cristo. Usted le pregunta a muchas de estas personas,
muchas de estas personas y a sus mismos líderes también, a sus mismos predicadores, que si son salvos, y decir, bueno, nadie sabe que es salvo. No, estamos esforzándonos, estamos cumpliendo con los mandamientos, estamos tratando de cumplir con todas las ordenanzas, etcétera, etcétera. Vamos, no. Un grupo así, no importa que sea amplio, grande, religioso, si no confiesan que son salvos, que son hijos de Dios, entonces están muertos. La palabra de Dios, eso es lo que dice, que están muertos en delitos y pecados. En Efesios capítulo 2, verso 1, es lo que dice, ¿verdad? Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros, dice el apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso, el tiempo pasado. Él os dio vida, salvación, perdón de pecados a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y los versículos siguientes describen el estilo de vida, los vicios, el dominio de Satanás, del pecado sobre ellos. Dice, ustedes eran estas cosas, pero Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así pues que una iglesia, una congregación que esté diciendo que no sabe que es salva, que hasta en el tiempo del juicio, en el tiempo de la resurrección, que nadie puede saber eso ahora, ya sabemos entonces que están, aunque sean muy religiosos, muertos en delitos y pecados. Y Cristo no va a tener una novia muerta. Él quiere tener una novia viva, igual que todos los demás hombres. Nosotros queremos tener así, ¿verdad? Una novia viva. En el mismo capítulo, del capítulo 2 de Efesios, dice, pero estando muertos en pecados, capítulo 2, verso 5, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Ves? La aseveración es fuerte, es persuasiva, es convincente, es un hecho ya establecido. El Señor dice, antes estaban muertos, pero ahora están vivos. Amén. Y esta es una iglesia, la de Éfeso, y es pues un conglomerado de hombres y mujeres que han sido arrepentidos de sus pecados, han venido a Cristo como Salvador personal, se han bautizado, se han unido como un cuerpo para hacer pacto los unos con los otros de ser una novia más de Cristo Jesús. Y así es como tiene que ser la cosa, ¿verdad? Primero salvo, después bautizado, etcétera, etcétera. Así pues que es suficiente tal vez decir pues, ¿verdad?, que la novia de Cristo es una novia viva, no una novia que está muerta en delitos y pecados porque ni siquiera conocen a Cristo como Salvador personal. Y eso les ocurre por estar confiando en las obras, por estar confiando en una religión muerta, por estar confiando en sus propios esfuerzos de hacer lo mejor posible para Dios. Hasta que usted reciba a Cristo como su Salvador personal, se arrepienta de sus pecados, el Espíritu Santo le haga nacer de nuevo, entonces usted va a saber lo que es estar vivo, vivo en Cristo, salvo por la gracia de Dios. Amén. Hay otros también que dicen, y los pastores y predicadores protestantes es lo que dicen, ¿verdad? Que ya cuando usted nace de nuevo, que es hijo de Dios, ya usted está en la novia de Cristo. Pero no, eso no es así. Lo que usted ha llegado a hacer es ser ahora miembro de la familia de Dios. Miembro de la familia de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios acá en el capítulo 2 de Efesios, ya que estamos acá. Dice en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais,
no solo muertos, pero lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El verso 19 añade y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Advenedizo quiere decir literalmente que no es de este lugar, que es un forastero, un extranjero. Dice, ustedes eran extranjeros antes. Ustedes no pertenecían a la familia de Dios. No eran de nosotros. Eran advenedizos. Pero por la sangre de Cristo ahora ustedes son parte de la familia de Dios. Amén. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 18 también, cuando el apóstol Pablo acá les está diciendo a ellos, a los de Corinto, ¿verdad?, que se separen de los demás, que no hagan yugo desigual con los infieles, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, etcétera, etcétera. Dice también acá en el verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Ellos como iglesia eso eran, el templo de Dios, igual que la iglesia bautista misionera Canaán es el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Nosotros como el cuerpo de Cristo, eso es lo que somos, la casa de Dios, el templo de Dios, amén, el Dios viviente. Como dice aquí en el texto de 2 Corintios 6, 16, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ve qué bonito? La palabra de Dios claramente dice así, que por ser salvo, usted, por ser hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo, por tener a Cristo como su Salvador personal, usted también antes estaba muerto, antes estaba lejos, antes era usted advenedizo, etcétera, etcétera, pero ahora usted también pertenece no a la iglesia de Cristo, pero a la familia de Dios. Amén. Y nadie se casa con toda la familia, ¿verdad? Nada más con una novia, con una miembro de la familia. Así también el Señor Jesucristo. Él no se va a casar con toda la familia de Dios, pero con solo aquellos que constituyen su novia. Amén. Una cosa que podemos también agregar acá en el estudio es, además de que el Señor tiene una novia viva, es que ella está ya comprometida. Ella dice aquí en nuestro texto que leímos en 2 de Corintios 11, 2. Vamos a leerlo de nuevo. 2 Corintios 11, 2. Que os he desposado, dice, como con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Esta palabra desposorio quiere decir compromiso, ¿verdad? Cuando el novio compra el anillo y se lo pone a su novia, a veces hacen una fiesta bonita, a veces es algo privado, pero en el momento que ella dice que sí, que van a casarse, entonces él le pone un anillo en su dedo anular, indicando que ahora está comprometida. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice acá. Cuando ustedes fueron organizados como iglesia, están comprometidos ya para estar aquí fieles al Señor y un día que Él les encuentre como una novia pura, incólume, sin mancha y sin arruga semejante. Amén. En Efesios capítulo 5, capítulos 22 al 33, donde encontramos este
símil, esta comparación de que la unión de Cristo con su iglesia es igual a la unión que tiene el hombre con su mujer. Y por eso dice así, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, obedeced a vuestros maridos como Cristo también obedece y está sujeta a Cristo. Entonces dice la palabra de Dios que por eso es que nosotros como hijos de Dios debemos mantenernos con nuestro mismo cónyuge, sin divorcio, sin segundas nupcias, ni nada así por el estilo, porque estamos representando la unión única, exclusiva, especial de Cristo Jesús con su iglesia. En el pacto que tenemos de nuestras iglesias misioneros bautistas, ¿verdad? Decimos que habiendo sido conducido como creemos, por el Espíritu Santo, para recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, y en virtud de nuestra profesión de fe, habiendo sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora delante de Dios, delante de los ángeles y delante de esta asamblea, hacemos gozosamente y solemnemente este pacto los unos con los otros como un cuerpo que somos en Cristo. Y esta decisión que hacemos es ese momento, ¿verdad? Como cuando el novio le pone el anillo de compromiso a su novia, así también, así como ella lo recibe con tanto gozo, así también nosotros, como la novia de Cristo, estamos dispuestos sí también a ser una novia virgen, pura moralmente, pura doctrinalmente, para no traer vergüenza, reproche a nuestro Salvador, pero ser un buen ejemplo hasta que Él venga. Amén. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Así pues, como vimos, no es suficiente ser salvo. Gracias al Señor por eso. Muchos quizá que están viendo este video o esta lección, allá tal vez tienen a Cristo como su Salvador personal y gloria al Señor por eso, pero eso todavía no le hace a usted parte constituyente de la novia de Cristo. Ahora necesita también ser bautizado escrituralmente, unirse a una iglesia nueva testamentaria, servir al Señor, ser fiel a Él y hasta que Él venga. Amén. Vamos a terminar en 1 Corintios capítulo 12, versos 27, a esta misma iglesia que Pablo le acaba de decir, ¿verdad? Que ellos están desposados con un solo esposo, que es Cristo Jesús. Dice acá: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Señor bendiga a mis hermanos esta noche y vamos a estar orando, sí, por las diversas peticiones que tenemos. Oren aquí también por nosotros, ¿verdad? Por nuestra familia, por nuestros hermanos acá de la iglesia de la First Church, nuestra iglesia co-sponsor, y nuestro pastor y por todos los demás. Amén. Recordemos orar siempre por hermana Elvia Vargas, hermana María. No sé cómo sigue la situación de ella, ojalá que ya esté más recuperada. La hermana Heidi también ha pedido que oremos por ella, y por otras peticiones, ¿verdad? Que ahorita no las tengo aquí apuntadas, pero gracias hermana Elizabeth, sí, por su interés en apuntar
todas estas peticiones que tenemos cada uno, y sabemos que el Señor responde la oración. Él nos ama y nos continuará amando, bendiciendo y ayudando. Amén. Señor bendiga, hermanos. Hasta el domingo.